cambiar diseño. Ahí ya está grabando. Bueno, atento a que no han tenido muchas mayores dudas respecto, acá está, a lo que es el práctico. ¿Han podido alguno ver la película que que le dejamos los links en el aula virtual? Acá está, ya me vi, listo. ¿Sí? ¿Algo que quieran comentar de las pelis? ¿Las pudieron vincular? ¿Encontraron algún tipo de relación con lo que habíamos estado hablando en las clases anteriores? La de Operación Final, está muy buena. Yo la había visto hace mucho y la volví a ver para recordar y sí, está buena. Perfecto. El doctor Carrizo había dicho que en esto que vamos a empezar a ver ahora, que es la unidad o los temas que yo había cargado también en el aula virtual respecto de delincuencia organizada transnacional, de crimen organizado ya a nivel transnacional, vamos a ir metiéndonos un poco más en la materia. Había dicho que estaría bueno que vean, no sé si alguno la ha visto, seguramente sí, la saga completa del Padrino, porque bueno, explica bastante bien cómo funciona el crimen organizado. Esperen que estoy aceptando a los chicos. Así que yo después, si quieren, les pongo el link. No sé si alguno la vio o si vio alguna, aunque sea. ¿Alguno vio El Padrino? Pará, me meto al chat. ¿No? Bueno, estaría bueno que después de... ¿Cómo no han visto? Sí, es la nueva, la de Netflix. Está un poco reversionada, está buena. Está bien. Es un clásico, deberían... No estaría de más que la vean. No se van a aburrir, es vieja, pero está muy buena. Decime, Rocío. Ay, ¿te tengo que activar el audio? ¿O desactivátelo vos? El que quiera hablar, mientras yo esté, yo les desactivé desde el administrador, les desactivé el audio a todos. En verdad están bloqueados, pero se pueden ustedes mismos desactivar, creería yo. A ver. Sí. ¿Levantaste la mano sin querer o levantaste la mano para decir algo? Qué espanto dar clase así. Bueno, yo dejo el chat abierto y voy mirando cualquier cosa. Ah, está bien, perfecto. Martín, ¿vos podés desactivarte el audio? Sí, profe, creo que todos podemos Ah, hacerlo. listo, sí podés, listo, sí, porque yo lo desactivé recién, pero ahora ya no sé cómo volver a hacerlo. Cualquier cosa, si yo estoy hablando, quieren hacer una consulta o escriben algo y vos lo lees, me interrumpen, no hay ningún problema, ¿sí? Hagámoslo lo más parecido a la normalidad anterior a esto. Mi intención es, antes de que empiece a toser, porque cuando hablo mucho empiezo a toser, es darles un pantallazo que tengan los lineamientos generales de la Convención de Palermo, que es la que hemos subido al aula virtual. La Convención de Palermo es la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional y se la conoce porque es el lugar, como todos los tratados que hemos visto, que hemos estudiado durante la carrera, es en base al lugar en el cual se firma. Esta fue firmada en Palermo, en Italia. Sin perjuicio de eso, reuniones de Naciones Unidas anteriores también se realizaron en Argentina, en Buenos Aires. Pero bueno, quizás les suene más, seguramente han estudiado la Convención de Palermo en Penal 1 o en Procesal Penal o en Penal, cuando digo penal es penal especial, cuando han estudiado trata de personas seguramente. La Convención de Palermo es un tratado, es multilateral. ¿Por qué lo vamos a explicar acá? Porque es el tratado madre respecto de lo que es la delincuencia organizada a nivel transnacional.
y establece los lineamientos generales que debemos entender respecto a la delincuencia organizada transnacional. Cuando ustedes miren la convención, que abran las que hemos subido al aula, van a ver como una introducción que realizó Kofi Annan, que era el director de Naciones Unidas, y él lo que habla hace una introducción bastante interesante y dice que es la voluntad política que tienen los estados que se han hecho parte de esta convención de abordar un problema que ha tenido una reacción mundial. O sea, si nosotros tenemos un problema que por la situación, por las telecomunicaciones, por la multinacionalidad, porque ya es más fácil las comunicaciones, es más fácil, no estamos tan aislados, la globalización es un problema que se está haciendo a nivel global, como es la delincuencia organizada transnacional. Es necesario que a nivel mundial o a nivel de la mayor cantidad posible de países estemos al tanto de esta situación y podamos abordarla, reprimir este tipo de delitos o de crímenes y que podamos también modificar las legislaciones. Cada ustedes van visto, creo que todos han rendido penal parte especial, pero si no lo han cursado al menos, cada vez que hay un tratado internacional en el cual el Estado Nacional es parte, o a veces por sanciones internacionales, los tratados o los organismos internacionales emplazan a los Estados parte para que se modifique la legislación interna y se adecue a los tratados en los cuales hemos sido parte. Bien, en este caso es lo que se propone y es lo que la introducción de esta convención menciona y es bastante interesante, es cortita, son 2 carillas nada más, pero está bastante bien. Y dice que, Kofi Annan dice que si la delincuencia atraviesa fronteras, lo mismo deberíamos hacer con la ley. ¿Por qué? Para unificar criterios en cuanto a lo que es el delito en sí de estos transnacionales y cómo reprimirlos. No solamente se puede hacer a nivel nacional de cada país de manera independiente, y esto no implica la pérdida de soberanía, porque después lo vamos a ver, sino que es una forma de organizarnos para atacar mancomunadamente como países, como estados independientes, para atacar a un flagelo que es también, perdón, que es también de carácter internacional. Bien, entrando ya, dudas, preguntas, me interrumpen, no hay problema. Al protocolo de Palermo en sí, este protocolo fue adoptado en el año 2000 y se conforma, este convenio fue adoptado en el año 2000 y se conforma principalmente por 3 protocolos. Primero, el protocolo de Naciones Unidas para prevenir, reprimir, sancionar la trata de personas. Y puntualmente la trata de personas de mujeres y niños como grupos vulnerables. Entonces, primero trata de personas y después el protocolo contra contrabando de migrantes por tierra, por mar y por aire. Por último, el tercero es el Protocolo de Naciones Unidas contra la fabricación y el tráfico ilícito de armas de fuego. Son estos 3 problemas a nivel transnacional que son los que aquejaban en mayor medida y que alcanzan a acaparar el mayor número de delitos que vemos o tipificación de delitos que vemos a nivel transnacional, como es la trata, el tráfico de migrantes y el tráfico de armas de fuego, el tráfico de armas. Entonces, esos 3 instrumentos contienen leyes actuales, internacionales, transnacionales, respecto de trata y de tráfico de armas. Ahora bien, la forma que tiene Naciones Unidas para poder aplicar esta convención y a través de sus protocolos es con la jurisdicción de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Es el UNOD, que se le dice, pero bueno, es por las siglas, pero bueno, es la Oficina de Naciones Unidas contra la droga y contra el delito. La convención en sí
como instrumento transnacional empezó a regir, entra en vigor desde el 2000 que se dicta, entra en vigor en septiembre del 2003. Y ya a los 5 años, en 2008, la Convención de Palermo ya tenía 147 estados que eran parte. Y después, a su vez, cada estado se va a ir adhiriendo a cada uno de los protocolos que tiene esta convención. Por ejemplo, ya lleva 167 o 217. Esperen un segundo que permito. Ahí está. La de trata de personas. Entonces, me interesa que les quede claro que esta convención, más conocida como la Convención de Palermo, y vamos a ir primero a los puntos que a mí me interesan, que les quede claro, que después lo demás ustedes lo pueden ver. Es larga la convención, lo que yo subí al aula, pero porque tiene los 3 protocolos. En sí, la convención como instrumento independiente, sin sus protocolos, es un instrumento que da las definiciones de lo que va a ser considerada delincuencia organizada transnacional. Y puntualmente el artículo 2 es el que da las definiciones. Vieron como el Código Penal, él establece como un listado de qué es lo que debe entenderse. ¿Para qué? Para sentar criterio respecto de la interpretación que le debemos dar a cada uno de estos conceptos. Y que lo tengan en cuenta cada uno de los países para que no hayan discusiones en base a esto. Dentro de estas definiciones hay 2 nada más, que son las que a mí me interesa para no hacerlo más largo y en pos de que yo pueda seguir respirando antes de empezar a, como les digo recién, a toser, que son las secuelas del COVID. Pero bueno, grupo delictivo organizado, dentro del artículo 2 de la Convención, da la definición de grupo delictivo organizado. Y es un grupo estructurado, dice, de 3 o más personas que existen con un cierto tiempo determinado y actúan con el propósito de cometer delitos graves. O delitos graves o delitos que son tipificados por la Convención. ¿Qué es lo que les suena cuando yo les digo a ustedes que es un grupo estructurado de 3 o más personas con una cierta permanencia y que tienen el propósito de cometer delitos? La asociación ilícita. ¿Y qué más? Muy bien. Y la banda en el robo. Pero la asociación ilícita también. La banda en el robo muchas veces por la cantidad de personas, la asociación ilícita también por la permanencia. ¿Qué pasa? Estos delitos que están tipificados específicamente, esta convención ha hecho algunas modificaciones en el Código Penal y la asociación ilícita es el medio comisivo idóneo para poder cometer este tipo de delitos. Ahora bien, dice la convención que este grupo delictivo organizado tiene que considerarse que es un grupo estructurado. Y da la definición de grupo estructurado y es un grupo que no está formado fortuitamente para la comisión de un delito indeterminado, sino que se le ha asignado a sus miembros, es el típico de la asociación ilícita, se le ha asignado a sus miembros funciones definidas y también la forma en la que lo va a cometer, tiene una estructura desarrollada, organizada. Por lo tanto, vamos a ver que siempre para la delincuencia organizada transnacional es necesario que exista un acuerdo entre las partes, 3 o más personas. Las características, como bien dijo Martín, de la asociación ilícita, bien, y que vemos que son las que condicen acá. Ahora bien, los fines de este grupo tienen que tener como finalidad la comisión de delitos, pero que de manera indirecta o de manera directa o indirecta tengan un beneficio económico, un beneficio material, ¿bien? Porque esta es la finalidad en sí que va a tener cualquier delito transnacional, es la obtención de dinero o de bienes materiales. Y por último, antes de seguir avanzando, se da la definición de lo que va a ser delito grave. No me quería olvidar del delito grave, lo considera
hay dos formas que vos tenés para que se configuren este tipo de delitos y sea considerado un grupo delictivo organizado conforme a la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Que se cometa un delito grave o que se cometa uno de los delitos que están enumerados en la Convención. Y delito grave, la misma Convención lo define y dice que son aquellos que son sancionados con una pena de mayor de 4 años, privativa de libertad, claramente. Y si no, los que están en esta Convención, que enseguida los vamos a ver, pero los tenemos nosotros también y son delitos que, aplicados con nuestra normativa, tienen pena. Pero bueno, era la idea. ¿Alguna duda respecto de lo que va a ser considerada este tipo de asociación ilícita según esta convención? Cuando ustedes vean la película, las películas van a ver que tienen una forma, ven perfecto cómo es la forma que tienen de organizarse, de operar, cómo se planea el delito y cómo lo llevan a cabo a través de una estructura organizada, dividida jerárquicamente, con funciones. Así que es muy ilustrativa cuando ya después si la ven. Permiso. Bueno, el artículo 5 de la Convención penaliza, ya empieza con los que son las penas en sí, y penaliza la participación en un grupo delictivo organizado. Esto lo vemos también en nuestro Código Penal, la sola participación. ¿Y qué es lo que manda? A que los Estados partes tengan que adecuar su normativa interna a estas penalizaciones. Es decir, tienen que estar consagrados estos delitos en nuestra legislación interna. Cada Estado va a adoptar, dice, medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias, ya sea para tipificar el delito en sí, cuando se cometan intencionalmente, por ejemplo, una de las conductas que va a enumerar ahora y que enumera también los protocolos, o como que intenten, ya sea para el intento o la consumación de la actividad delictiva. Es decir, bueno, principios generales asume también los grados de tentativa. Ustedes van a ver, no tiene mucho sentido, es el artículo 5 de la Convención. Si alguno en el aula virtual está cargada la Convención y ustedes lo pueden ir mirando. Establece también, por ejemplo, los grados de participación que va a poder tener cada una de las personas y la participación que tiene en sí mismo en este grupo delictivo organizado. Establece también que tiene la conducta, por ejemplo, tiene que tener conocimiento de la finalidad, de la actividad delictiva general, es decir, habla del dolo. Y, por ejemplo, tiene que tener la intención de cometer un delito de estos que están consagrados y que los sujetos que participen activamente en las actividades delictivas del grupo, del grupo organizado o en cualquier otro tipo de actividad de la organización, a sabiendas ese sujeto de que con su participación va a lograr la finalidad delictiva. ¿Bien? Entonces, no necesariamente tiene que ser la persona que va a cometer el hecho, sino que sino que va a ser también aquella persona que ha participado en la actividad de administración de esta asociación y que contribuya a lograr la finalidad delictiva descripta. Es decir, por ejemplo, la organización, la dirección, la ayuda, la instigación, la facilitación, el asesoramiento, todo en aras a cometer algún delito grave, de estos delitos graves que habíamos mencionado y descrito recién, o que entrañe la participación en estos tipos delictivos. Permiso. Perdón, los voy a dejar sordos con la tos. Bueno, estos no creo que les ofrezca, que les dé mayores dudas respecto de lo que es los tipos delictivos, y lo van a ver muy relacionado también con la asociación ilícita.
¿Qué es lo que se sanciona también en el artículo 6? Se sanciona el blanqueo. ¿Por qué? Porque muchas veces el objeto material que habíamos dicho, material que se obtiene a través de estos actos delictivos, tienen que ser blanqueados para poder entrar en el curso legal y para poder moverlos. Entonces, establecen una serie en el artículo 6 de medidas que deben ser adoptadas por los países para reprimir y para perseguir cualquier tipo de blanqueo que pueda provenir de alguno de estos tipos de asociaciones transnacionales destinadas a cometer delitos. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa típica de la delincuencia transnacional se ve en general, aparte de lo que es la comisión de los delitos, aparte de lo que es el blanqueo de estos bienes delictivos, es la corrupción? Bien, por ejemplo, coimas o cualquier tipo de coimas que se les den a funcionarios públicos para poder lograr impunidad. Entonces es el artículo 8 el que también aborda esta situación y penaliza la corrupción cuando se cometan, dice intencionalmente. Bien, por lo tanto, está haciendo referencia al dolo que debe tener. Por ejemplo, cuando se le ofrece, cuando se le da una promesa o la concesión a un funcionario público de un beneficio que no es debido en su propio provecho, un beneficio material que se reduce en su propio beneficio o el de una entidad. ¿Para qué? Para que ese funcionario actúe, no actúe, haga algo en contra del cumplimiento de sus funciones oficiales. También cuando les solicitan o aceptan por parte de un funcionario público algún beneficio o alguna concesión de algún favor que redunde en beneficio de esta, por ejemplo, de esta asociación, con el fin de que dicho funcionario se abstenga de actuar en cumplimiento de sus funciones oficiales. O sea, son las figuras típicas de lo que sería la corrupción. Cada Estado en esta situación, al momento de suscribir esta convención, va a tener que adoptar las medidas legislativas que sean necesarias para poder tipificar estos delitos. Y se le da la posibilidad también de realizar las reformas legislativas necesarias para reprimir estas formas de corrupción en base a los lineamientos generales que da la Convención. Adopta también el artículo 9 ciertas medidas para evitar la corrupción. Es bastante interesante. Yo no quise ingresar en ese tema porque daba para mucho, pero es bastante interesante cómo son las medidas y son políticas de Estado que luego van a tener que ser adoptadas por los países miembros de la Convención para poder estar en un todo conforme con la Convención. Bien. Pero bueno, tenemos estos principios generales que son entender qué es un grupo delictivo dentro de esta convención, entender que están para cometer delitos graves y qué son considerados los delitos graves, la tipificación de los delitos y luego el blanqueo y la corrupción y las medidas para poder evitar la corrupción. ¿Dudas respecto a la convención? ¿Algo que quieran aportar? ¿Algo que quieran preguntar? ¿Algo que quieran decir? Si no, ya avanzo un poco al protocolo de trata, que es el que me interesa que les quede más claro. Y que yo no recuerdo del plan de estudio. ¿Ustedes tienen cursado o aprobado penal especial? Cursado se puede tener. Ajá, cursado. Cursado. Bueno, por lo menos entonces les va a sonar. Así hablamos ahora del protocolo de trata. Le voy a abrir la puerta a mis perros, porque si no van a escuchar el grito todo el tiempo. Estos son los temas de la virtualidad, que tenés estos problemas domésticos.
Anoche tenía una charla también y se le cruzaba el gato por adelante. Entonces, bueno, son estos problemas de la nueva normalidad. Avancemos con el primer protocolo dentro de Profe, esta... Sí. a las personas que se sancionan por realizar funciones, por ejemplo, administrativas, como la que nombró usted, ¿se podría dar de ejemplo el de la película de Operación Final a Adolf Eichmann? Sí. Porque era como un general, pero que cumplía funciones administrativas. Claro, como un oficial, como un funcionario público. Claro. Porque es como que yo lo que entendía de la película era que él no ejecutaba en sí el delito propio, sino que era como el organizador, el que daba el sí, el no. Claro. Bien. Está perfecto. Y cuando vean la del Padrino van a ver también las complicidades y las necesidades de vincularse. Son delitos que de gran tamaño y son grupos delictivos de gran tamaño que necesitan para moverse muchas veces respaldo funcional de las instituciones. Bien, entonces, de alguna u otra manera, algún tipo de complicidad. Por eso la convención aborda el tema de la corrupción, porque es necesario. Y son son grupos delictivos transnacionales que mueven mucho dinero. Entonces, bueno, no hay mayor problema. Por eso es tan detallista la convención al momento de evaluar los temas de corrupción y las medidas en contra de la corrupción. Vamos con el protocolo de trata de personas, puntualmente para mujeres y niños, que es para prevenir, reprimir, sancionar la trata de personas, conocido como solo protocolo de trata de personas. Fue adoptado también en el año 2000, entró en vigencia esta diferencia también en el 2003, en diciembre del 2003, y ya está ratificado al año pasado por 176, casi 180 estados, ¿bien? O sea, hay 180 estados que están de acuerdo respecto de lo que debe ser considerado trata de personas y las definiciones que vamos a dar ahora. Y vamos a hacer como una remembranza de lo que deben haber visto ustedes cuando cursaron penal especial en la parte de lo que es trata. Voy a omitir la parte funcional, que también cómo opera funcionalmente la Oficina contra la Droga y el Delito respecto de lo que es trata. Ustedes eso después lo pueden buscar, pero bueno, es la oficina, como les dije recién, que va a ser operativa estas funciones que se encargan de la aplicación del protocolo. Me interesan algunos conceptos claves respecto de lo que es. Primero, la finalidad que va a tener este protocolo es prevenir y reprimir la trata de personas y como les dije desde el primer momento, tiene especial atención a dos grupos vulnerables como son los menores de edad y como son las mujeres, porque son los grupos que se verificó que generaban un mayor número de movimiento o eran en mayor medida las víctimas de estos delitos. Y también hay un apartado muy interesante respecto a lo que son las víctimas de la trata, que no muchas veces los protocolos y los tratados en cuanto a lo que es penal se ocupan del tema de las víctimas. En este protocolo es muy importante el apartado y los articulados y cómo se dedica a la ayuda y a la protección de las víctimas de trata. Y promueve también la cooperación entre los estados para lograr estos fines. El artículo 3 es el que da la definición de trata de personas y te dicen que es esencialmente, la trata de personas es tratar o traficar el transporte de personas por medio de algún medio de coerción o de engaño. Ustedes lo vieron en penal especial, que era reclutar, transporte, traslado, acoger, recibir, recepcionar, trasladar, ya dije trasladar, bajo amenaza o bajo algún tipo de intimidación o otra forma o alguna otra forma de coerción
fraude, engaño, violencia, abuso de poder, intimidación, o para recibir algún tipo de pago o beneficio, una persona que tiene bajo su control a otra persona y la da. ¿Bien? ¿Para qué? Para los fines de explotación. ¿Qué necesitamos entonces? Los medios comisivos, las acciones típicas, perdón, que son todas las que se les pueda ocurrir que formen parte de la trata de personas. Ahí termina. Como ser, reclutar, transportar, acoger, recepcionar, trasladar. Dime. No, que se le estaba como cortando el audio, no sé si soy yo los demás Ay, también. perdón. Se estaba como medio cortando, pero creo que ya se solucionó. Bueno, perfecto, me avisan. Si no, vuelvo. Les repito, estas acciones típicas, como son reclutar, transportar, trasladar, acoger, recepcionar, recibir, necesitan estos medios comisivos a través del uso de la fuerza, de la amenaza, de la coerción, del fraude, del engaño, del abuso de poder, de recibir algún tipo de pago. Ay, yo no la vi, la he querido ver, pero, perdón, yo estoy leyendo el chat Sky Rojo. No la he visto, pero está buena como para proponerlo también. ¿Habla de trata, Lourdes? Yo no la vi, perdón. ¿Alguien la vio? Sí, se basa Sí, básicamente la en la trata de serie personas, básicamente. muestra cómo las... Ajá, busqué. Algunas. Ay, se superpusieron las dos al hablar. Bueno, está bueno entonces, si quieren dar algún ejemplo de la serie, después cuando vayamos avanzando. Pero bueno, necesito que tengas estos medios comisivos como es amenaza, el uso de la fuerza, la coerción. No sé si en la serie se verá, pero es probable que algún tipo de amenaza hayan tenido para poder estar en ese lugar o que hayan estado en contra de su voluntad. Aún así, el protocolo, dice que no se te va a tener en cuenta el consentimiento dado por la víctima de trata de personas cuando se haya recurrido a cualquiera de los medios enunciados, como ser, por ejemplo, la violencia, la amenaza. Eso es claramente obvio. ¿Por qué? Porque es un consentimiento que va a estar viciado, ¿no? Ahora bien, este hace una diferenciación en lo que son los menores de edad y las víctimas menores de edad y mayores de edad. Y las menores de edad, menores de 18, aclara para unificar criterios con todos los Estados miembros, dice que son los menores de 18 y que jamás se va a tener en cuenta el consentimiento de estas personas. ¿Qué me interesa? Los fines de explotación sexual, que ustedes lo deben haber leído, y a los que estén por rendir penal especial 1, o cuando estén con el tema de trata, no sé si son plan nuevo o plan viejo, pero cuando les toque trata, lo primero que les van a preguntar es los fines de explotación sexual, los fines de explotación, si son solamente sexuales para la trata, ¿bien? Y les van a preguntar respecto al protocolo. Es muy probable que en la mesa sea eso un tipo de pregunta. ¿Y por qué? Porque los fines de explotación antes eran sexuales y ahora se han modificado, se han ampliado y tenemos a través de este protocolo de Palermo, la Convención de Palermo y este protocolo de trata de personas, tenemos fines de explotación que puede ser sexual, puede ser de trabajos forzados, de servicios, de esclavitud, de servidumbre, prácticas similares a la esclavitud, o también en el caso de remoción de órganos. Bien, hemos ampliado porque en el marco de tratado de un crimen organizado, en el cual no solamente las personas van a ser traficadas para fines de explotación sexual. Antes se asociaba la trata de personas para la prostitución, por ejemplo. En estos casos también se amplían los fines de la explotación e incluyen, para que les quede muy claro, explotación sexual, trabajo forzado, esclavitud, reducción a servidumbre, cualquier otro tipo de esclavitud y también el tráfico de órganos. Dentro de las finalidades también que tiene
¿Consultas, dudas, nada? No mire el chat. No. Bien. Bueno. Como les decía recién, se tiene mucho en cuenta lo que es la ayuda de las víctimas. ¿Por qué? Porque son personas que han sido desplazadas de sus hogares y que han sido llevadas y que han sido que han sido víctimas de toda una organización transnacional destinada a cometer delitos. Entonces presta especial atención la convención a las víctimas. Por ejemplo, en los casos, ahí hace mención a cuando se facilita el retorno y la aceptación de niños que han sido víctimas de tráfico fronterizo, por ejemplo. Se prohíbe el tráfico de niños con cualquier propósito, y también entre ellos el de trabajo infantil, la remoción de partes humanas, trabajo sexual. Se promueve la colaboración entre los países para la repatriación de las víctimas, bien, que han sido, porque por lo general son sacadas de las fronteras de su país. Entonces, la forma de que tengan para ser repatriados está más aceptada, está más organizada por parte de los países miembros. ¿Por qué? Porque hay que intentar restituir al menor o a la víctima sin mayores trámites burocráticos, ¿bien? Se le suspende la patria potestad o los derechos a los padres, al cuidador, o las personas que estaban a cargo de ese menor que ha sido víctima de tráfico de niños. En especial se aseguran de que no sean partícipes, o sea, se busca proteger, en este caso puntualmente, a los menores de edad que han sido víctimas de trata y que vuelva a su hogar si este ha sido sano y ha sido puntualmente la familia víctima de este delito. Bien, se presta especial atención a esto también, a reintegrar al menor a su domicilio, a su hogar. Se intentan también, es muy puntual el protocolo, de entender asegurar que las definiciones de tráfico, lo que debe entenderse por tráfico para trata de personas, sea lo más garantista posible y que abarque la mayor cantidad de acciones para que puedan estar encuadradas todas las situaciones que puedan darse. ¿Por qué? Porque siempre hemos sabido que el derecho viene atrás de los hechos. Entonces, es necesario que sea lo más garantista posible estas definiciones y que estemos de acuerdo respecto a ellas para que no queden blancos, que dé lugar a estas organizaciones transnacionales destinadas a cometer delitos que encuentren en ese punto algún lugar donde puedan cometer algún delito de manera impune. También es importante que se protege a las víctimas, ese punto sí es bastante interesante. Se asegura de que la víctima de trata que haya cometido algún tipo de delito o algún tipo de ofensa, perdón, de ofensa, o en virtud de esta situación en la que se encontraba, no va a ser castigada o no va a ser reprimida por estos delitos. Bien, hay que analizar que sean siempre, perdón, pero la aclaración, pero que sean en el marco de esta situación de vulnerabilidad en la que se encuentra y de falta de voluntad y libertad, ¿bien? Entonces, no, porque encima que ha sido víctima de trata, que se la sancione, por ejemplo, si lo ha estado cometiendo en un país donde, por ejemplo, la prostitución es reprimida, es terriblemente absurdo. Por eso lo legislan de esa manera, porque encima de que es víctima va a ser procesada por el delito de prostitución, por ejemplo. ¿Bien? Bueno, el tema de las deportaciones también es interesante y consideran, bueno, el tema de las residencias temporales o permanentes de las víctimas a cambio de su testimonio, o sea,
se les facilita la posibilidad de que residan o de facilitar sus trámites migratorios, en el caso de quererlos, a cambio de las denuncias o los testimonios. ¿Para qué? Siempre para poder desbaratar este tipo de bandas, ¿sí? Para poder ir con las personas que lo están organizando y poder desbaratarlas o poder obtener un poco más de información. ¿Qué es lo que, para avanzar un poco, lo que, como les decía, es necesario que estos protocolos sean incorporados a nuestra legislación nacional? Y esto se hizo en el 2008 a través de la Ley de Trata de Personas, de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a las Víctimas de Trata de Personas, que es la Ley 26.364. 26.000, sí, porque 94 es la otra. 26.364 es la Ley de Protección de Trata en la aplicación de esta Convención de Palermo del Protocolo de Trata aplicado a nuestra ley nacional. Bien, y ahí es donde se modifica la ley anterior que teníamos, se suprime la distinción entre víctimas mayores, víctimas menores y se considera explotación sexual aunque haya consentimiento. Antes, ustedes no lo van a ver, pero por ejemplo, si alguno estudia por el libro de Estrella y Godoy Lemos, hacían una diferenciación respecto de la trata solamente para menores de 18, la trata de menores, entonces había una modificación, era bastante cuestionable. Con la aplicación de la 26.364 ya no hay una distinción entre víctimas mayores o menores, hay una atención especial respecto del consentimiento, y esta fue una ley que fue promulgada en 2008 y que generó una modificación bastante fuerte en lo que era, porque antes había habido una modificación respecto de trata de personas, pero no alcanzaba a cubrir el estándar que el protocolo establecía. Por eso se vuelve a realizar esta modificación. Y queda como la conocen ahora y como la han estudiado ustedes, que está bueno que sepan que esto es producto, a la actual legislación respecto de trata de personas proviene de esta convención. Quiero dar por cerrada esta así rápido. Diga. Profe, tengo una duda. Sí. Me esté siendo víctima de trata de personas. No va, cuando termine y sea rescatada, no se lo va a usar por el haya realizado prostitución en un país que, bueno, que esté prohibida. Pero por cualquier delito que se cometa, digamos, mientras sea víctima de trata de personas, por una cuestión de que no tiene discernimiento ni voluntad y está en una situación de vulnerabilidad. Por ejemplo, no sé, que en esa situación que mate a un cliente o que mate a una compañera, y ella, para poder salvarse, pongo ella como persona, de la situación lo hace con mi voluntad, y está en una situación de vulnerabilidad, como que por ningún delito se la, o robar o matar. O son los que son en el marco, claro. Entonces, si ha cometido otros delitos donde hace pleno uso de su discernimiento, su intención y voluntad, en eso sí. Son aquellos delitos que sean cometidos en el marco de la trata. Por eso puse el ejemplo de la prostitución en el caso de que lo hiciera. O, por ejemplo, muchas veces que venden droga, ¿bien? No sé si está, por ejemplo, en ese marco no van a ser reprimidas. Claro. Si hace otra cosa de propia voluntad, lo que pasa es que es bastante difícil, puede pasar, pero es bastante difícil imaginar que puedan desarrollar voluntariamente un acto en el cual no estén todo el tiempo controladas por las personas estas que forman parte de la asociación, ¿bien? O que las tienen capturadas. Entonces, bueno, pero son las que son en el marco, los delitos que se han cometido en el marco de esta trata. Porque, por ejemplo, si la mandan a vender droga a los clientes, bien, por ejemplo, está prostituyéndose y está en la vía pública y vende droga, es irrisorio.
O sea, todo lo que es la teoría de la imputabilidad y la teoría del tipo objetivo se va a ver bastante sesgado también por el tema del discernimiento, de la intención, de la voluntad, de la libertad que ha tenido la persona para poder negarse a la comisión. Pero ya sienta criterio el protocolo y dice, los delitos que se han cometido no van a ser reprimidos, no va a ser castigada, no tiene que tener miedo, este es el tema, no tienen que tener miedo, por ejemplo, si se puede separar ella, si se puede aislar ella, él, quien sea, de esta situación y de ir, por ejemplo, a las autoridades, lo puede hacer sin miedo a que vaya a ser juzgada por haber cometido algún tipo de delito. Siempre se busca, a través de la protección de las víctimas también, a desbaratar la banda. ¿Sí? Voy a ir muy rápido con estos dos, me interesaba puntualizar mucho en lo que era lo de trata, porque les sirve también para penal. Los otros dos que son importantes, pero no son tan trascendentales o tan visibles como el de trata de personas. En primer lugar, el protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire complementa también la convención y tiende a prevenir y a combatir el tráfico de migrantes y la cooperación entre los estados para proteger a los mismos y a los derechos de los migrantes con el objeto del tráfico. ¿Qué es el tráfico de migrantes y por qué no está entendido directamente dentro de lo que es trata de personas? Porque es la facilitación, no es la trata de personas de un país a otro, sino que el tráfico ilícito de migrantes es la facilitación que se le brinda a una persona para que entre de manera ilegal a un estado parte, del cual una persona que no sea residente, que no sea nacional, tiene que tener algunos ciertos requisitos para poder hacerlo. Y aquella persona que facilita obtiene un beneficio financiero, material o económico. ¿Se entiende? O sea, yo promuevo el tráfico ilícito de migrantes es facilitar la entrada ilegal de una persona a un Estado miembro a cambio de una recomposición, a cambio de dinero, que le den algún objeto material, ¿bien? Siempre tiene que tener algún tipo de beneficio financiero u otro beneficio financiero o material, no tiene que ser dinero efectivamente. Entonces, ¿entienden la diferencia entre la trata de personas y el tráfico ilícito de inmigrantes, de migrantes? Porque muchas veces se confunden. Claro, la persona está siendo engañada, no hay voluntad, y en la facilitación de migrantes, digamos, tiene la voluntad de la persona teniendo un beneficio económico o cualquiera sea. Claro. Entonces, ¿qué es lo que me hace a mí? El tráfico ilícito de migrantes, yo facilito la entrada ilegal. ¿Qué es la entrada ilegal? Es el paso a través de la frontera sin haber cumplido los requisitos necesarios para tal fin. Bien, entrar a Estados Unidos, saben que necesitas pasaporte, necesitas visa. Para la visa tenés que haber ido a la embajada, presentar 100.000 papeles. Los coyotes que se le dicen son los que te facilitan esa entrada. Y yo no estoy siendo víctima de trata. Yo quiero entrar a Estados Unidos, quiero salir de mi país, quiero lo que sea, ir a otro, en Marruecos también pasa mucho, y yo a cambio de dinero te facilito la pasada. ¿Sí? Es las películas de los que ven los coyotes que los ayudan a pasar dentro del desierto, de México a Estados Unidos, hay un montón de películas que no me voy a acordar ahora, pero lo ven siempre. Me interesa que les quede claro eso, la diferencia, porque se puede confundirse entre trata de personas en la cual yo no tengo la voluntad de participar de esta situación y tengo fines específicos para los cuales la han secuestrado a la persona, y el tráfico ilícito de migrantes por cualquiera de los medios, puede ser por tierra, por mar o por aire, pero acá la asociación ilícita, por decirlo de alguna manera, o la delincuencia organizada transnacional reside en que se le facilita la entrada al país sin tener en cuenta los requisitos necesarios, los requisitos migratorios necesarios para entrar en un país receptor. Decime. Ah, pensé que querían hablar. Sí. No, sí, tenía Ay, se corta. obviamente que quieren.
El que quiere entrar, obviamente, que seguramente va a tener alguna sanción, como no poder ingresar nunca más a ese país Los o lo que deportan. sea, pero solo de pena. No te escucho, pero si la sanción que va a tener la persona es la deportación. No sé si esa, la pregunta, porque se me corta a mí, no sé si a todos, pero... Sí, a mí también se me corta el audio. Claro, sí, esa era mi duda. Y justamente solo se pena el que sin perjuicio de que quiere ingresar, va a tener la deportación. No te escuché, perdón, la primera parte de la pregunta. La persona que quiere ingresar va a tener la deportación. Y la persona que promueve o facilita va a tener que promueve o facilita el tráfico ilegal de migrantes, va a tener las sanciones que establece este protocolo y que están que van a ser incluidas en el Código Penal. No, como no escucho bien, no sé. Perfecto, listo. Avanzo, así terminamos. Bueno, este protocolo da todo lo que se necesita en conceptos, en definiciones, da lo que es lo que tiene que considerarse como entrada ilegal, lo que es el documento de identidad, lo que es el viaje falso, da también bastantes conceptos de lo que es el viaje falso y lo que es los traslados por tierra, por mar, por aire. Da la definición también de lo que es buque, o sea, a través de qué medios yo puedo realizar este tipo de conductas. Es bastante interesante, pero mi intención, eso ustedes lo pueden ver directamente, no les va a generar, es que le quedara claro el concepto de la diferencia para que no se vayan a confundir entre tráfico ilegal de migrantes y trata de personas. Se lo repetí tantas veces que creo que ya les quedó claro. Por último, así terminamos porque no me acuerdo hasta qué hora era, pero bueno, es el protocolo, el último protocolo que conforma la Convención de Palermo, es el protocolo contra la fabricación y el tráfico ilícito de armas de fuego. Municiones, los componentes, las piezas, todo lo que forma parte de las armas de fuego va a ser objeto de este protocolo. Y lo que se busca es, obviamente, esto es el tráfico de armas que necesita y que le facilita estas asociaciones transnacionales a otras organizaciones transnacionales o también para la comisión de delitos dentro de las fronteras de cada país. Entonces, atacar a aquellos que se encargan de fabricar y de traficar armas de fuego, y por decantación también debería haberse reducido el número de delitos a nivel nacional de cada uno de los países. Es la finalidad en sí. ¿Por qué? Porque dice que tiene como finalidad prevenir, combatir, erradicar tanto la fabricación como el tráfico de armas. Y no solamente las armas, sino, como les dije recién, las piezas, las municiones, los componentes, todo lo que sea necesario para la utilización de armas de fuego. Armas de fuego, ustedes también ya lo vieron en Penal 1, lo han visto en Penal 2, es un arma portátil que conforme al cañón que tenga, al cañón o al lance, a la forma también que tenga de propulsión de la pólvora, está concebido para lanzar o que pueda transformar fácilmente una bala en un proyectil de acción, un explosivo. Pueden ser, no importa si sean armas viejas, si sean armas las réplicas, es cualquiera que tenga esta finalidad de explosión, de deflagración de pólvora, de lanzar un balín, una munición, y tiene en cuenta solo en este caso las armas de fuego. Y el tráfico ilícito de estas armas es porque puede ser también, la venta de armas puede ser también algo lícito. La ilicitud en este caso es cuando se importa, perdón, cuando se adquieren, cuando se venden, cuando se entregan sin los requisitos necesarios establecidos
por ejemplo, de registración de cada una de las armas, de la forma en que los controles que tienen que ser llevados a cabo por parte de los países. Tienen que ser el mismo protocolo en el artículo 8 establece la forma en la que tienen que ser marcadas las armas. Entonces, que las armas sean vendidas, distribuidas de manera ilegal, subrepticia, sin este tipo de control, de marcación, también las transforma en ilícita. ¿Por qué? Porque es la forma en la que tienen de llevarse el control de cada una de estas armas y poder ser identificadas. Bueno, también se va a sancionar, es el artículo 5 el que establece todas las formas de las penalizaciones, no solamente la fabricación, no solamente el tráfico, sino también la adulteración, la falsificación, la supresión, cualquier tipo de alteración que se le haga a las marcas. También está sancionado en el Código Penal esto, las marcas de armas de fuego, de conformidad con el artículo, como les dije, que era el 8, no me acuerdo si era el 8, y se va a sancionar también cualquier tipo de ayuda, tentativa, facilitación, asesoramiento para la comisión de cualquiera de estos delitos de tráfico de armas, también van a ser delitos tipificados. O sea, no solamente va a necesitar que yo me encuentre siendo parte de la organización para traficar, sino, por ejemplo, aquella persona que asesora, y es necesario en estos casos que el dolo, bien a sabiendas de que lo está haciendo para formar parte de esto, o que lo esté haciendo en el marco de la ilegalidad, de delitos transnacionales. No necesito saber qué es una organización de carácter transnacional, sino ya solamente de saber que estoy colaborando, no estoy en el RENAR dando mis conocimientos, o sea, formo parte de esta asociación a través del know-how que le dicen. Entonces, bueno, no hay mucho más respecto a esto, me interesa que les quede claro qué son las armas, en el caso de las armas de fuego, cuándo van a ser en estos casos sancionados, no solamente en lo que es el tráfico, la fabricación, sino la adulteración de las marcas que se le tienen que hacer. Las marcas, como les dije, están en el artículo 8 y las pueden ver con la forma en la que tienen. Nosotros, eso también está legislado dentro de cada país, cada provincia también establece las marcas que deben tener, la autorización que la persona debe tener. Así que bueno, esos serían los 3 protocolos dentro de la Convención de Palermo. ¿Dudas? ¿Opiniones? Ya tenemos un montón de cosas para ver durante la semana. Podemos ver la serie, la de Sky Rojo, Búsqueda Implacable, y las del Padrino, que la tienen que ver por una cuestión de cultura general. Eso. Así que, ¿dudas, comentarios? ¿Algo que quieran aportar? Decir, si me entendieron, si no, se acepta. Perfecto. Bueno, perfecto, se entendió, a pesar de la tos. Bueno, chicos, genial. ¿Quedan cualquier cosa? Sí, Agus, levantaste sin Sí, Dime, profe. ¿sí? Quería preguntarle por la segunda fecha del parcial, que cae en semana de mesas, justo. No sé si va a quedar ahí o lo van a poder modificar. Cae en semana de mesas. Por ejemplo, yo rindo ese mismo día. Ah, mira vos. Por eso Es le que pregunto. tuvimos la precaución de que no fuese semana, pero bueno, duran bastante ahora las mesas. ¿Le podés transmitir, Martín? ¿Vos podés recordarme después cualquier cosa? Y Sí, profe, así obvio. no me acuerdo cuándo era la segunda. El 27. ¿Alguno? 27 de mayo. El 27, profe. Claro, yo la tengo la semana de mesa como la del 17, que es cuando tenemos nosotros, claro, y el 26. Bueno, y en junio, bueno, déjenme ver y se lo tomamos la otra semana. Clase
Sí, déjenme ver y lo tomamos, ahí hablo con el doctor Carrizo y se lo tomamos la otra semana. Igual no va a ser, no son parciales difíciles, la idea es que ustedes puedan, o sea, que puedan ir aprobando, que después presenten un trabajo, que sea bastante ameno. Pero lo vemos, haceme acordar, Martín, porque me voy a... Obvio. Sí, porque ya vamos a empezar con las mesas y me voy a olvidar de cambiarlo a tiempo, así se lo publico en el aula y les queda claro. Pero muchas gracias, no me había dado cuenta que era semana de mesa. Así que bueno, ¿algo más? Ah, bueno, nos vemos entonces la semana que viene y cualquier cosa a través del aula virtual nos comunicamos, ¿sí? Nos mandan o me mandan al email, no hay ningún problema. Gracias, profe. Bueno, chicos, que estén bien, que tengan buen fin de semana. Nos vemos, profe. Hasta luego. Chao. Chao, chao.